Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, kijilatbao.cl. En claro. En esta oportunidad estudiamos sobre la Parashat Matot, una porción, ¿cierto? Casi al final del libro de Bemidbar, el libro de Números. Con el ciclo de estudio, ¿cierto?, de Israel, estamos en esta porción estudiándola, ¿cierto?, indagando sobre ella, escudriñando. Ayer podemos compartir un poco de este tema también. Hablamos sobre el tema de los votos, ya que la parashá comienza así. Entonces Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Adonai ha ordenado. Si un hombre hace un voto a Adonai o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor, Adonai, se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre. Su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto. Su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que está firme. Pero si su padre se lo prohíbe en el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Adonai la perdonará porque su padre se lo prohibió, etc. Así parte nuestra porción, la semana, nuestra parashá, hablando sobre el tema de los votos, las palabras, las promesas, que se dice en hebreo neder. Palabras, ¿cierto?, con peso. Ayer hablábamos sobre el peso que tienen las palabras, ya que el Eterno también, a través de las palabras, prometió, juró a su pueblo y así cumplió, ¿cierto? Y también el pueblo debía cumplir sus palabras y sus votos para con Dios y para con su prójimo también. Debemos ser personas, ¿cierto? Seamos capaces de cumplir nuestra palabra así como Dios es capaz de cumplir su palabra. En eso se resume todo, ¿cierto? De hecho, Yeshua nos habla un poquito de eso cuando dice que es mejor no jurar si vamos a jurar en vano. Es mejor decir sí, que sea así, o decir no y que tu no sea efectivamente un no. Lo peor de todo, ¿cierto?, es no ligar su alma, digamos, su esencia, ante promesas y votos, juramentos, que no podamos cumplir. Lo mejor es siempre ir con la verdad por delante. Ahora, en esta porción, y es algo que quiero comentar en esta, ¿ya?, se nos habla bastante de la importancia de las palabras. En esta porción es muy importante el tema de lo que se dice. Palabras. Están cómo nos relacionamos nosotros como personas, ¿cierto? A través de las palabras. La parashá comienza hablando sobre el tema de los votos, que son palabras, el compromiso de las palabras, el voto de un varón, el voto de una mujer, de una muchacha, de una viuda, una divorciada, el voto, ¿cierto?, que tienen las familias, ¿cierto?, los padres, los esposos, etc. ¿Okay? Luego, ¿cierto?, más adelante en la parashá hay una orden nuevamente de tomar, dice, venganza contra los madianitas. ¿Por qué? Porque ellos fueron, ¿cierto?, los que tendieron una trampa o los que atacaron al pueblo, sin, como dicen los sabios, sin estar metido en el problema. Es como los sabios lo colocan así como, realmente se metió donde nadie lo llamó. Es como de repente uno va pasando y hay por ejemplo, un perro y empieza a ladrarle a una persona sin uno haber hecho ningún problema, pero ahí está ladrando, haciendo problema. Un perro. Algo similar pasó con estos pueblos que en realidad no tenían por qué haber atacado a Israel, no había ninguna razón, pero entraron en guerra contra ellos. Por lo tanto, ante esa situación, el pueblo debía, ¿cierto?, tener el ojo sobre ellos y no solamente, no solamente eso, sino como dice, hacer guerra, tomar una venganza contra ellos. En realidad tú no les hiciste nada,
y así de gratis te atacaron. Por lo tanto también, ¿cierto? Impondrás en el fondo también tu posición contra ellos. Esto es algo que suele pasar a veces. A veces pasa, ¿no? Que las personas lastiman a otras o entran en problemas, en dificultades, por ejemplo, ofendiendo a otras personas que nunca han tenido contacto con esto. Le ha pasado, porque llevamos esto al campo de las palabras, del habla. A veces dos personas están hablando, otro va, y como se dice en buen chileno, mete la cuchara, realmente se mete en un problema donde nadie lo llamó. Muchas veces las palabras sirven para esto. No en problemas donde realmente nadie nos pidió que entráramos. Similar a lo que pasó acá, y en el texto, ¿cierto?, de la Escritura, el Eterno autoriza al pueblo para que tome haga una retribución a este pueblo por haberse ido donde nadie lo llamó. Obviamente también no es solamente que ahora no tengamos nada contra ellos, sino que ahora efectivamente había algo contra ellos porque tomaron y se opusieron, ¿cierto?, al pueblo. Más adelante, en la para allá, dice, bueno, está el problema que adelante. Cuando tomaron, ¿cierto?, los botines, dice que llevaron todo, ¿cierto?, despojaron todo a este pueblo, a estos pueblos, llevaron los botines, ¿cierto? Para allá nos cuenta cuántas personas estaban ahí, cuántos se contaron, cuántas mujeres, cuánto de acá, cuánto de allá, con quién se quedó cada tribu, ¿ok? Etcétera. Bueno, la para allá también nos habla de que luego de todo eso, del botín, del rescate, etcétera, que la tribu de Rubén, ¿cierto? Los hijos de Gad tenían mucho ganado, y resulta que ellos eligieron quedarse, ¿cierto? No cruzar el Jordán, sino que quedarse al otro lado del Jordán, donde vieron que era una buena tierra para quedarse. ¿Ok? Entonces Moshe les dice: irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí. ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando les envía a Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira de Adonai se encendió en aquel día y juró diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto 20 años hacia arriba verá la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, porque no me siguieron finalmente, sino Caleb y Josué, etc. Ellos sí han seguido fielmente al Señor. Y entonces se encendió la ira del Señor contra Israel, los hizo vagar en el desierto, etcétera. Y aquí vosotros habéis levantado el lugar de vuestros padres, pero de pecadores, le dice, para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel. Pues si dejáis de seguirle otra vez, os abandonará en el desierto, destruiréis a todo este pueblo. Palabras fuertes, ¿cierto?, de Moshe. Una reprensión digna, ¿no?, de un líder, a veces un líder fuerte. Uno podría decir, un líder humilde diría estas palabras. No, tendría que tener mucho carácter, ¿no? Una persona para decirle: ¿cómo se atreven a hacer esto? Están poniendo a todo el pueblo en peligro. Quieren hacerse cargo ustedes de que todo el pueblo perezca, los abandonen en el desierto a toda la nación una vez más. Moshe se impuso una dura respuesta, ¿no?, ante lo que ellos querían tomar como decisión. Entonces ahí viene toda una negociación. Palabras para acá, palabras para allá. Finalmente, las palabras se volvieron realidad, compromiso, y una vez que entraran en la tierra, efectivamente, ellos, como prometieron, entraran en la tierra, conquistaran las ciudades, fueran delante, y después que todos se hayan asentado, ellos volvieran a esas tierras al otro lado del Jordán. Palabras, cierto, que comprometieron, voto, ¿no? Palabras que finalmente dieron. Leemos la historia del llamado a Jeremías. Jeremías dice: no sé hablar porque soy joven.
Perdón, le pegué al micrófono. Dice, joven, no sé hablar, porque el Eterno lo llamó, ¿cierto? ¿Para que fuera profeta a las naciones? ¿Para que él hablara? Y él dice, no, no puedo hablar. Donde quiera que te envíe, ahí irás. No digas que soy joven. Donde quiera que te mande, irás. Lo que quiera que digas, dirás. No tengas temor, estoy contigo para librarte. Extendió el Señor su mano y tocó, dice, mi boca. Y dice, he puesto mis palabras en tu boca. Y te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Nuevamente la importancia de las palabras. Dice el Eterno a Irmiyahu, que puso palabras en su boca para arrancar, para derribar, destruir, derrocar, edificar y plantar. Y esto nos da cierta luz de todo lo que implican las palabras. Las palabras pueden servir para destruir, derrocar, edificar o plantar. Para todo en el fondo. Las palabras son potentes, muy relevantes, muy importantes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en realidad las palabras que ocupamos como decimos, son muy importantes, son muy relevantes. El punto es que tenemos que saber cómo ocuparlas. La parasha, esta semana, nos da luces de cómo saber negociar con las personas cuando muchas veces nosotros no tenemos una opción favorable o una respuesta favorable, o cuando vemos que otras personas salen con cosas que uno dice, pero ¿cómo se le ocurre? Se le va a ocurrir tal cosa. Inaudito. Hay todo un arte que es la negociación, las palabras y los fines que buscan detrás, ¿cierto? Cada una de estas. Vamos al tema en sí. Una de las cosas más difíciles que tiene que enfrentar todo líder como Moshe, desde una autoridad como Moshe hasta un padre, una madre en su hogar, es cómo resolver los conflictos. Porque realmente, si usted cierto es padre o madre, sus hijos tienen problemas entre ellos muchas veces, usted muchas veces tiene problemas con sus hijos, reclaman cosas, hay cierto grado a veces de rebeldía, o quizás uno dice, haz esto, y no lo hacen, etcétera. O sea, hay problemas que se dan desde el ambiente hogareño hasta los problemas más difíciles que pueden venir en una nación. Rey, un presidente, ministro, etcétera. O sea, en todo momento hay conflictos. Sea conflictos en el trabajo, en el colegio, en los estudios, en todo lugar. Pero también saber resolver nuestras diferencias y los conflictos es algo muy vital. Es algo vital, de hecho, de por qué existen los liderazgos, por qué existen, ¿cierto?, los padres, por qué existen, en el fondo, una guía, ¿cierto? También aquí actuó. Em, Donde hay un líder o una líder, ¿cierto? En ese lugar se entiende que hay una cohesión del grupo a largo plazo, aun cuando en el corto plazo haya muchos problemas. Por ejemplo, vamos al caso de un hogar. En un hogar, aunque haya muchas peleas, aunque todos se discutan una y otra vez, a la larga son familia y a largo plazo se sabe en el fondo de que van a seguir siendo familia aunque tengan aunque se pelean los hermanos, con los padres, con todo a la larga, en algún momento, en el largo plazo, sabe que todavía hay cierta cohesión. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía hay un padre, una madre que están ahí, que los visitan, que llaman, que están atentos y mantienen cierta cohesión con la familia aún en el tiempo. Porque ellos son cabeza, los líderes de una familia. Aún en el corto plazo hayan muchas diferencias.
Venimos acá, bajamos eso de Ahí se te abrió el teléfono. Entonces, y donde hay, por ejemplo, otra clase de líder, también pueden haber problemas, ¿cierto? Puntuales que se vayan dando, pero se entiende que cuando hay alguien que guía o un líder, hay cuestión del grupo, va a saber mediar entre las personas, cada uno de los intereses que tienen para salir adelante. Eso es algo vital, ¿cierto? Si nos hablamos de líderes, podemos hablar de Moshe, de los patriarcas, jueces, ¿cierto? Los jueces. Vamos a hablar incluso de nuestro amado Mesías. Pero él fue un líder de sus discípulos. Talmidim. Los Talmidim también tenían diferentes problemas y discutían entre ellos quién va a ser el mayor, quién es el menor. Maestro, vamos para acá, no vamos para allá. ¿Qué vas a hacer con esto? Uno les decían cuándo traerás el reino, otro a lo mejor aceptaba lo que él decía, etcétera. Pero en el largo plazo, cuando hay un líder y todos seguimos a alguien, por así decirlo, en cuanto a su, a lo mejor la, la- la guía, ¿cierto? Hacia dónde se va, hay cierta cohesión. Donde no hay liderazgo, generalmente cuando, por ejemplo, los líderes pueden ser humildes, pero no tienen autoridad, cuando no tienen carácter, cuando no tienen gracia para saber resolver los conflictos que se van dando, o no son generosos, ¿cierto? No le dan la oportunidad a las personas, no respetan las posiciones de otros, sino que solo quieren imponer sus ideas propias y no aceptan ninguna idea ajena. Entonces, hay división, hay rencores, hay murmuraciones, hay resentimientos. Y lamentablemente esto también se puede dar en las familias. Hay envidias, celos, problemas, favoritismo. ¿Por qué? Muchas veces los líderes que deberían hacer las cosas para mantener al grupo bien, cada uno de los intereses, lo que quiere cada uno, el lugar a lo que tiene que enfocarse, etcétera, pueden haber problemas. Entonces, los líderes, ¿cierto? Tienen que ser personas, y hablamos de líderes, nuevamente, puede ser padre, madre, en el trabajo, en la escuela incluso. Alguien puede ser líder de algún grupo, trabajos, etcétera, en una comunidad. Realmente, el verdadero líder es el que impone el interés del grupo por sobre el interés de algún individuo o de alguna sección minoritaria de un grupo de personas. Siempre aspiran al bien común, pero nunca tratan de imponer, ¿cierto? Lo que quiere una del grupo singularmente por sobre todo el grupo. Eso es lo que hace verdaderamente líder. No el que apoya, ¿cierto?, solo a una minoría con un sesgo, ¿cierto? O solo al débil, todos. No solo el que tiene en su casa a lo mejor un padre, una madre, a su hijo favorito y a él le compran todo y al resto de los hermanos no, nada, ¿no es cierto? Sino que tratan de mantener un equilibrio. Cuidan el bien común para proteger al grupo, familia. Eso es algo similar a lo que vemos aquí, en este caso con Moshe. Los israelitas estaban en la última parte, ¿cierto? Casi llegando a la tierra prometida. Estaban a la orilla del Jardín, el Jordán. Y ya podían ver, de hecho, su destino. Estaba a la vista. No era algo que estuviera en el desierto, había que usar binoculares. No, estaba al frente prácticamente. Estaba ahí. Y estando, ¿cierto? Ahí, a la visión de todos, la tierra prometida, las tribus de Rubén, ¿cierto? Y Gad, que tenían grandes manadas de rebaño, dijeron y sintieron que en realidad la tierra donde estaban en ese momento acampando era una tierra ideal para sus propósitos. Era un lugar espectacular para pastorear. Ellos lo vieron ideal, o sea, llegaron ahí, vieron cómo se sentaron ellos, sus ganados, familia, y dijeron, ¿para qué nos vamos a mover de acá? Realmente. Se acercaron a Moshe, le pidieron permiso para quedarse allí, el lugar
de tomar su porción, la que les correspondía, en la tierra de Israel. Dijeron: hemos hallado gracia a tus ojos, que esta tierra sea dada a tus siervos como posesión nuestra. No nos hagas cruzar el Jordán. Wow, ¿qué pasó con Moshe en ese momento? El líder, ¿cierto?, de Israel. Obviamente quedó sorprendido. Perdón. Quedó sorprendido y vio, inmediatamente se le encendió la alarma. Algo similar a lo mejor una familia, todos quieren ir a un lugar, están planeando un viaje y alguien dice: no, yo no voy a ir, me voy a quedar acá. Mi pobre angelito se quedó ahí, en la casa. No quiso viajar con la familia. Se quedó ahí el travieso. Bueno, estos traviesos, ¿cierto?, de Rubén y Gad, no quisieron entrar en la tierra prometida. Quedaron ahí. Pero fueron de frente, ¿cierto? De frente fueron ahí. Y obviamente en ese momento quedó alerta de los riesgos que podían ocurrir. Inmediatamente dijo: no, esto es un peligro. Entonces, estaban poniendo estas dos tribus sus intereses por sobre la nación. Porque la idea era que toda la nación entrara a la prometida, que conquistaran la tierra, que tomaran parte y se cumpliera así la palabra del Eterno. Entonces, sí, ellos se quedaban ahí, era como si estuvieran abandonando a sus hermanos en el momento en que más los necesitaban. ¿Qué pasa si había una guerra? Y si había muchas guerras y batallas, ¿cierto?, que librar ahí en la tierra de Canaán, y les dicen, como leímos hace un rato: deberían ir a la guerra vuestros hermanos israelitas, mientras vosotros os quedáis aquí sentados. ¿Por qué disuadís a los israelitas de pasar a la tierra que el Señor nos ha dado? Es decir, ¿por qué los desalientan? Ellos solos tienen que ir a la guerra entonces. ¿Y ustedes qué? ¿Se van a quedar aquí sentados, tranquilos, cómodos? O sea, ¿por qué van a disuadir y desalentar nuevamente a sus hermanos para que no quieran tomar tierra prometida? O sea, en el fondo Moisés le está diciendo: si hacen esto, va a ser un desastre. No va a funcionar nada. Por culpa de ustedes, ninguna de las cosas que deberían cumplirse se van a cumplir. Eso quieren hacer, finalmente, que por su egoísmo toda la nación sea destruida y falle en el propósito, en el objetivo. Moisés le recordó lo que sucedió en el evento de los espías, donde desmoralizaron al pueblo, incluso gente de la tribu de ellos, ¿cierto? Desmoralizaron al pueblo. Y luego la gente, al creer que eran demasiado fuertes, ¿cierto?, que era casi imposible ganarles, y más encima ahora ustedes, que son guerreros, no van a ir. Son dentro de los más fuertes de Israel y no van a ir. Entonces, ¿qué pasó con eso? Con el evento de los espías. Finalmente el Eterno les dijo que vagarían por el desierto 40 años. Como dice: aquí están ustedes, generación de pecadores, de pie en lugar de sus padres, haciendo que el Señor se enoje aún más contra Israel. Si dejáis de seguirle, dejará de nuevo a todo este pueblo en el desierto, y vosotros seréis la causa de su destrucción. ¿Qué hizo el líder Moshe? Fue honesto, fue directo y confrontador. Inmediatamente les dijo: estas son las consecuencias. Ustedes quieren tomar estas decisiones, quieren cargar con todo este peso. Entonces ahí lo que sigue, ¿cierto?, a continuación, es cómo se empieza a negociar de parte de las tribus, ¿cierto?, para con Moshe, de una forma positiva, porque en realidad esto acabó bien. Fue una negociación para bien. Fue una resolución del conflicto. Tanto los rubenitas como los gaditas reconocieron que sí, se iba a producir un problema y que el reclamo de Moshe y las palabras que estaba diciendo él tenían razón.
Entonces propusieron de su propia boca un compromiso, neder, por así decirlo. Voto. Hagamos provisiones para nuestro ganado, nuestras familias, y luego acompañaremos a las otras tribus a través del Jordán, lucharemos con ellos, incluso iremos delante de ellos. Y no veremos a nuestras familias y nuestro ganado, sino hasta que hayan sido todas las batallas peleadas y la tierra haya sido conquistada y las tribus restantes hayan recibido su herencia. Y eso, ¿cierto? Es decir, no puede ser que si unos ganan, los otros pierdan. Porque la idea, ¿cierto? Es que todos ganen. Pero si nosotros nos quedamos acá y ganamos esta porción y el resto de Israel pierde, en el fondo es una pérdida para todos. Entonces, un acto es visible siempre que un lado gane, aunque el otro pierda algo. Lo ideal siempre es que todos puedan ganar algo, entre comillas, pero cuando un lado gana y el otro pierde algo, eso se puede hacer. Estaban dispuestos a perder, quizás, a lo mejor su estabilidad y el quedarse ahí cómodo, para ir a luchar con los israelitas, que ellos ganaran su porción y su heredad, aunque ellos perdieran a lo mejor el dejar a sus familias ahí, dejarse, a lo mejor algo de todas maneras tenían que hacer, ponerse al frente y ponerse más en peligro que el resto de los israelitas. Perdían cierta seguridad en la batalla, pero también los demás ganaban. Por lo tanto, como dice la ley judía, que es un tema de alajá, es un tema de alajá y un tema que se suele hablar en los temas de resolución de conflictos, de cómo negociar. Si uno gana y el otro pierde, esto es permisible. Ze nehene veselo haser, se llama en hebreo. Si un lado gana y el otro pierde, esto se puede realizar. Entonces, ellos decían, bueno, por un lado, ¿cierto? Tendremos la buena tierra nosotros, y por el otro lado, ¿cierto? También ellos van a ganar, perderemos a lo mejor cierta seguridad, pero vamos a permanecer unidos hasta que a Israel que haya ganado la guerra. Entonces Moshe reconoció finalmente que ellos sí tomaron en cuenta las palabras de Moshe. O sea, realmente están tomando una acción para remediar aquella, aquella rebeldía en el fondo. Entonces, él reafirma, ¿cierto?, de que se aseguren de que esto se cumpla realmente. Entonces, ahí, aquí se habla, cuando uno intenta hacer una negociación, tiene que poner una doble condición. Es lo que hace Moshe en el fondo. Si ustedes van y los acompañan, bien, van a poder conquistar la tierra para sus hermanos y ustedes quedarse acá. Pero si no lo hacen, van a perder esto y también van a perder su posición. Israel va a volver atrás. Cuando hay una negociación, generalmente también existe esta doble condición. Es lo que la Torah muchas veces nos plantea, ¿no? Bendiciones, maldiciones. Consecuencias positivas, consecuencias negativas. Si ustedes hacen esto, habrá consecuencias para ambos lados. Por lo tanto, afirmen su compromiso y hagan que esas consecuencias sean las positivas. Ustedes lograrán lo que quieren y el resto de las tribus también estarán seguras. De esa manera se cerró la negociación. ¿Cumplieron los rubenitas y los gaditas, bueno, esa media tribu cumplieron su palabra? ¿Qué pasó los días de Yehoshua o de Josué? Bueno, cuando entraron, ¿cierto?, a conquistar la tierra, efectivamente se establecieron en Israel, mientras los rubenitas, ¿cierto?, los gaditas y los manasitas, esa media tribu de Manasés, se establecieron en el fondo, lucharon por ellos hasta el último momento y se establecieron al otro lado del Jordán, ¿cierto? Y de esa manera, ¿cierto? Aún así,
Hubo casi en aquellos días una guerra civil, de hecho, de la escritura. En el libro de Yoshua capítulo 22 se describe cuando las familias, ¿cierto?, están regresando para establecerse en la tierra. ¿Qué pasó? Los rubenitas construyeron un altar. O sea, hicieron esto, cumplieron con su palabra, pero además hicieron un altar al Señor, al este del Jordán. ¿Cómo hacen un altar, un templo, por así decirlo, al otro lado del Jordán? O sea, si nosotros venimos a esta tierra a adorar a Dios, no al otro lado. Un serio conflicto. Entonces, al ver esto, el resto de Israel, ¿cierto?, lo vio como una provocación. Y lo vio como que en realidad se querían alejar y apartar de ellos. Entonces decidieron casi luchar contra ellos y hubo casi una guerra civil interna en Israel, luego de establecerse en la tierra prometida. Y pasó que Josué, Yehoshua, hizo un acto para resolver este conflicto de manera, podríamos decir, magistral. ¿Qué hizo? Él mandó a Pinjas, a Finés, lo que leemos, ¿cierto?, en la Haftará. Él mandó a Pinjas, que era un antiguo, digamos, líder de Israel, que era en el fondo, él se destacó por ser una persona que mató, ¿cierto?, a una persona y paró una mortandad. Pero él llegó y actuó. Él no fue a hablar con el príncipe de Israel, con la mujer, ¿cierto?, extranjera, no, directamente fue y atacó. Fue de frente, de golpe. Pero ahora era un hombre de paz, ¿cierto? Porque el Eterno dice, un pacto de paz. Y como hombre de paz, por ejemplo, cuando hay dos naciones que están en conflicto, y hay una nación intermedia, que no tiene conflicto con ninguno, generalmente se hace que aquel que no tiene conflicto o que está en paz con ambos grupos pueda negociar, pueda hacer un agente en el fondo de negociación entre ambos, para tratar, ¿cierto?, de que ellos negocien. Es lo que ha tratado de hacer la ONU, Israel, en el caso de Ucrania y Rusia, por ejemplo, hoy por hoy. O ciertos países intermedios. Están tratando de negociar la paz, países que no tienen conflicto con ninguno de los dos. Entonces, Pinjas, el hombre que ahora tenía el pacto de paz, no fue, ¿cierto?, a destruir a los gaditas y reubenitas, sino que fue a hablarles en paz y a negociar la paz. Les dijo que ellos iban a tener terribles consecuencias porque habían tratado de hacer, de levantar un altar, cuando la Torá dice que solamente levantarían un altar en el lugar que el Eterno escogiera. Estaban haciendo otro altar en el fondo, y finalmente lo que iban a lograr era dividir al país en dos bandos, los del este y los del oeste. Entonces, en ese momento, cuando fue Pinjas, ellos pudieron decir cuál era su posición, y en realidad dijeron que no era esa su intención, dividir al país. Al contrario, estaban ellos preocupados de que en el futuro sus descendientes se sintieran desligados del resto de Israel. Que los israelitas los vieran del otro lado del Jordán y no creyeran que eran parte de la nación. Entonces, por eso habían construido el altar, para no ofrecer, no para ofrecer sacrificios, sino como, o para rivalizar contra el Mishkan, o el Mishkan en ese momento, sino que como un símbolo y una señal para toda su descendencia, de que ellos también eran israelitas, ¿sí?, tenían, ¿cierto?, la conexión con el resto de Israel. Es como similar a lo que hoy día pasa con las comunidades o las sinagogas, que todas, ¿cierto?, colocan una menorá, una boda, y colocan los símbolos de la bandera de Israel, a lo mejor hoy día que hay Estado de Israel, o tienen la Torá, y tratamos de llevar los símbolos, ¿cierto?, del pueblo, a contar de decir somos parte. Ellos trataron de hacer algo similar, tomar simbolismo. Entonces, Pinhas y la delegación que llevaba quedaron satisfechos, se evitó la guerra. Y vemos así, ¿cierto?, muchos casos, podemos ver otros casos como el de Abraham, cuando negocia con el Eterno. El Eterno, si hay 50 justos en esta nación, Sodoma y Gomorra.
¿destruirás tú aún así la nación? Y si hubiesen 30, si hubiesen 20, si hubiesen 10 justo, ¿destruirás tú la nación? Moshe también muchas veces negoció con el Eterno. El Eterno dijo, voy a destruir esta nación. Y dijo, si la vas a destruir, bórrame también a mí de tu libro. Y uno podría decir, qué osadía la de Moshe, o la de Abraham, qué osadía la de Abraham. O sea, el Eterno dijo, voy a destruir esta nación, pero ¿por qué lo vas a hacer? No lo hagas. ¿Y qué pasa si haces esto? Y uno ve cómo nuestros patriarcas, los pasados, negociaron con el Eterno. No fueron, ¿cierto? Sencillamente, digamos, ovejas que siguieron el rebaño. No, también muchas veces tenían en su corazón sus posiciones. Tenían, ¿cierto? Un llamado a lo mejor interno. También dijo Moshe, bueno, si tu nube no va con nosotros, no nos muevas de acá. Yo también, o sea, si tú no me acompañas, yo no salgo de acá. Yo no te voy hasta que me bendigas. Así podemos ver en la escritura muchos casos de negociaciones con el Eterno. Entonces, claro, uno lee estos textos y uno dice, pero ¿cómo se le ocurre irse contra la palabra? Dios está con él todavía. Él se preguntaba, bueno, nuestros patriarcas, muchos de ellos negociaron con el Eterno y muchas veces el Eterno dijo, voy a hacer esto. Y dijeron, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y oraron, le pusieron su causa, ¿qué hicieron? Negociaron. No fueron diciéndole egoístamente al Eterno, quiero que hagas esto. Sino que fueron hablando, colocando las consecuencias de cada cosa, diciendo sus intereses, pero también considerando los intereses del Eterno. Porque ¿qué dijo Moshe, por ejemplo, cuando le dijo, sí, bórrame de tu libro si destruyas a este pueblo? ¿Qué dirán las naciones? ¿Qué dirán las naciones? Sacaste a Israel de Egipto para hacerlo perecer en el desierto. ¿Qué dirán de ti? Cuando nosotros demostramos tener una preocupación válida, real, por el Eterno, por nuestro prójimo, en ese momento podemos negociar. No se ve como un acto sencillamente de rebeldía el querer ir en contra, a lo mejor de la corriente, en contra del grupo. Pero uno tiene que demostrar que tiene interés en el otro. Si no, no hay ninguna negociación posible. Ustedes, Rubenito y Gaditas, quieren quedarse aquí solo por su bien, ninguna posibilidad. ¿Quieren hacer algo porque de verdad les interesa que sus hermanos queden bien en la tierra? Bien. Lo mismo pasó con ellos, ¿cierto? En los días de cuando levantaron ese altar. Lo mismo en el fondo con Abraham, con Moshe, con Jacob y nuestros patriarcas. Y tantos otros líderes, en el fondo. Yeshua también incluso alguna vez dijo, si fuera por mí, que pase de mí esta copa. Él sabía que iba a ponerse en una situación muy compleja en su vida. Pero él optó por la humildad, en realidad optó por tomar la copa. Porque él sabía que el bien era mayor, el que hacía, el de seguir la palabra del Eterno, incluso por sobre su voluntad. Muchas veces nosotros tenemos que ceder, como hemos dicho en otra oportunidad, el que cede siempre gana. A veces ceder es símbolo, ¿cierto?, de grandeza. Pero también el saber negociar y no dejarse llevar, o a veces colocar los intereses de uno por sobre los demás, también puede ser un signo de grandeza cuando nosotros demostramos que nos interesan también los demás. Si nosotros quisiéramos cambiar las cosas, por ejemplo, si quisiéramos cambiar el mundo, o la típica lucha, la desigualdad, démosle todo a algunos para dárselo al otro. Usted simplemente está logrando, ¿cierto?, decir, no considerar ningún interés de la otra persona, queriendo arrebatarle lo suyo para repartirlo a usted conforme como usted quiere repartirlo a los demás. No hay ningún tipo de negociación posible de esa manera. La gente se asusta, entra el temor y la gente se aleja de esto. Pero si usted demuestra una preocupación válida por el otro, usted sí va a ser capaz de negociar y de lograr algún acuerdo. Y esto es lo que vemos en la Torá. Y esto es lo que muchas veces tenemos que hacer y que no hacemos. Cuando nosotros a veces divergemos con el pensamiento a lo mejor de los esposos con las esposas, marido.
tienen que saber que si quieren algo diferente, tienen que considerar la opinión del otro o lo que el otro quiere. O si no, ¿para qué se casan si en realidad cada uno se va a ir por su lado? Lo mismo los hijos con los padres y los padres con los hijos. Uno como hijo dice, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y no considera que a lo mejor sus padres en este momento no pueden. ¿Qué clase de hijo es? O sea, tiene de todo en su casa a lo mejor, pero quiere más y más y más, y es una persona que no se da cuenta del trabajo y el esfuerzo de los demás. Y viceversa. Si los padres solo quieren imponer a sus hijos, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y no se preocupan de lo que los hijos piensan, creen, necesitan y sienten, sencillamente los resultados no van a ser nunca buenos. Porque uno, cuando tiene la necesidad o quiere o siente que hay algo que tiene que cambiar de dirección del resto, a lo mejor incluso las personas cuando se alejan de una comunidad, es lo que muchas veces pasan, el problema, habladuría, se van en contra a lo mejor de los que están ahí, y siempre se termina mal. En cambio, hay personas que pueden decir, mira, siento que ya no soy parte de este lugar, me siento incómodo con esto, esta situación. A lo mejor en este momento necesito ir por otro lado, pero no es porque quiera menospreciar lo que han hecho por mí, todo el trabajo, el esfuerzo. Al contrario, estoy muy agradecido, pero no puedo seguir en este momento con ustedes. Ok, pero dando la mirada cierto al frente, para no dejar en el fondo heridas, resentimientos, recelo. Cuando uno sabe en el fondo y entiende el interés de los demás y ve que los demás dieron algo por uno y uno es agradecido y reconoce, en ese momento puede negociar y puede resolver los conflictos. Pero cuando eso no se da, los conflictos, como se dice, puede arder Troya realmente. Cuando uno no considera lo que otros han hecho, sino que solo quiere imponer su posición. Eso es algo que hace mucho daño. En cualquier término de cosas, hace mucho daño. Entonces, ¿cómo hacer una negociación exitosa? Ya le he mencionado esto, o lo he escrito. No, hay cuatro tipos, y de hecho en el judaísmo existe el mismo dicho. Cuatro tipos de negociaciones. Ganar, ganar, todos ganan, que es lo ideal. Ganar, perder, uno gana, el otro pierde. O perder, ganar, uno pierde y el otro gana. O perder, perder, todos pierden. Y obviamente lo que uno tiene que tratar de hacer cuando uno habla con alguien, negocia, o quiere imponer, o colocar, no imponer, sino colocar un punto de vista en la mesa, o decir voy a hacer otra cosa, es que todos ganemos, ¿cierto? Entonces, la idea siempre es eso, tratar de que todos ganen. Pero ¿cómo lograr esto? Aquí está en lo que nosotros muchas veces nos caemos en nuestras relaciones con las demás personas. Tenemos que separar los problemas de las personas. Eso es vital. Es vital importancia. Separar el problema de las personas. Porque hay todo tipo de tensiones entre personas cuando uno quiere negociar, cuando uno quiere conversar una situación. Pueden haber cosas que a uno le recuerda en el pasado, o otro evento que pasó en otro momento, algo que le marcó. Y a lo mejor este dice, ¿y qué se cree este diciéndome tal cosa? Cuando uno está tratando de negociar y cuando alguien le quiere pedir una cosa a uno, o uno quiere pedirle algo a alguien, siempre hay algún pensamiento y alguna tensión que da vueltas por la cabeza, lo que pasa ahí en el corazón. ¿Y por qué se atreve a decirme esto? ¿Con qué cara me pide esto? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Yo creo que a todos nos ha podido pasar algo así. ¿O cómo se digna acercarse para pedir algo a esta persona? Pero uno tiene que separar las personas de los problemas. Es esencial primero, ¿cierto? Y hacer una diferencia para centrarse en el problema y abordarlo de una manera objetiva. Esta persona me está pidiendo algo, lo hace porque es envidioso, porque siempre pide, porque hace esto siempre, porque es mentiroso, porque aquí que allá, o en realidad sí tiene un problema real, objetivamente hablando. Segundo paso, tenemos que concentrarnos en los intereses de las personas, ¿ok? No en las posiciones de cada uno. Y en esto nos solemos caer, yo creo que
la gran mayoría. Hay que colocarse en la situación primero de los intereses, ver qué es lo que cada uno quiere. Es más importante que cuál es la posición de cada uno. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un conflicto, en una negociación, es fácil que todo se vaya a cero, que nadie gane nada y nadie pierde, en el fondo, como se le llama, que las cosas se vayan a un juego de suma cero. Si yo pierdo, tú ganas, si yo gano, tú pierdes. Y nos vamos con un empate. Pero eso es cuando uno se enfoca en la posición de la persona. Cuando en realidad, en el fondo, cuando uno se enfoca en la posición, uno está buscando decir quién va a ganar. Él en su postura, yo en la mía. ¿Quién gana? Competimos, ¿cierto? Por quién tiene más razón que el otro. No, yo tengo más razón es que yo tengo más razón que él. No, es que yo tengo más razón que tú. La posición es quién gana, en el fondo. Pero no, lo que uno se tiene que centrar no es en la posición, sino en los intereses. En el fondo, la pregunta es, ¿hay alguna forma en que ambos ganemos y todos consigamos lo que queremos? Tú con tu posición, yo con la mía, ok, la respeto, respeto tu idea, tú respetas la mía, pero ¿hay alguna manera en que todos ganemos lo que realmente estamos buscando? Eso es cuando nos centramos en el interés que hay en las personas y no en las posiciones. Porque a veces nos enfocamos así de una mala manera. Voy a poner un ejemplo en el caso incluso de la religión. Cuando uno ve las posiciones de otras denominaciones, siempre es así, es que su posición es tal cosa. Por lo tanto, ese no es el camino. O aquí y allá. Y siempre hay diferencias porque uno ve la posición del otro y es como que es como que Dios no estuviera con ninguno de los demás, solo con nosotros. Cuando en realidad Dios podría estar con ellos y con nosotros. Ellos buscan genuinamente a Dios, hacen esto bien, obedecen aquí. A lo mejor no es como que, por su posición está todo perdido. Muchas veces puede que incluso el favor del Eterno esté mayor sobre otros que sobre nosotros. Si solo nos centramos en nuestra posición. Esa cosa, tenemos que tratar de crear soluciones para el futuro. Tratar de inventar algo nuevo para ver cómo mejorar las situaciones. Para ver cómo saciar los anhelos de uno y del otro. Y esto es lo que la halajá le llama CNN, CNN. Ambos lados se benefician. Todos tienen que ganar. Y tenemos que tratar de crear una solución para que todos ganemos. Porque aun cuando tengamos objetivos diferentes, nadie está excluyendo en sus decisiones al otro. No podemos excluir en una negociación, en una relación con otras personas a los demás. No podemos excluirlos. Si los involucramos, todos se benefician. Y finalmente, tenemos que insistir que coloquemos criterios entre ambos que sean objetivos. Es decir, que salgan cierto de los objetivos de la imparcialidad, sino que cada uno pueda respetar los acuerdos y las reglas que se coloquen. Entonces, hay que poner ciertos criterios para que podamos respetar esto. De lo contrario, puede aparecer de nuevo la diferencia entre ambos o que ambos no respeten. O sea, hay que colocar las reglas claras de cómo vamos a conseguir esto. Y que cada uno lo respete y respete su palabra, posición, etc. Moshe hizo las 4 cosas. Pero que separó a la gente del problema, dejando en claro, ¿cierto?, de que esto no se trataba de que eran los rubenitas y los gaditas el problema y por eso que el pueblo iba a volver atrás, porque ellos estaban en el fondo ocasionando los problemas. No, dijo que todo el pueblo de Israel iba a volver atrás si ellos hacían esto, en el fondo. Y en el episodio de los espías, todo Israel pecó, porque les puso ese ejemplo. Todo Israel cayó, en el fondo, en esto. No solo ustedes, todo Israel. Y ustedes con esta acción van a hacer nuevamente que todos caigan, porque todos son susceptibles, en el fondo. Nadie ganó en el episodio de los espías. Salvo Josué y Caleb, nadie ganó. Todos perdieron. Entonces no es el problema la tribu de Gad y la tribu de Rubén, sino que el problema era que nuevamente tomar esa actitud dentro del pueblo de Israel o cualquiera
que tomar esa actitud iba a ser el problema nuevamente para toda la nación. Y luego, ¿cierto? Se centró en el interés que había en cada uno y no en la posición de cada uno. Si ellos querían, ¿cierto? Seguir siendo una nación con el pueblo de Israel, tenían el mismo interés futuro, ¿cierto? Claro, ellos querían quedarse en esta tierra, que yo, los otros por allá, yo por acá, ok. Pero el punto es que tú te vas a quedar en esta posición, ellos allá, pero tu interés sigue siendo ser parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿cierto? Podemos resolver esta situación. El argumento no fue sobre la postura de cada uno, sino, ¿te interesa seguir siendo parte de Israel? Lucha por tus hermanos. Sigue siendo parte de ellos. Bueno, pelea por ellos también. ¿De verdad te interesa en el fondo? Ok. Y no, ustedes se quedan acá, ahí con la sombra que había, con los pastos, etc. Tercer punto, inventaron una solución mutua. Y los gaditas y los rubenitas dijeron, vamos a pelear por ellos, ¿cierto? Vamos a hacer provisiones temporales para nuestras familias que vamos a dejar acá, luego vamos a entrar allá y vamos a luchar con ellos para que ellos queden bien y nosotros también nos quedamos en este lugar. Todos ganamos. Y en último lugar, fijaron criterios objetivos, es decir, ellos no iban a regresar, ¿cierto? Ahí hasta que todos tuvieran su porción y su heredad en la tierra prometida. O sea, nosotros vamos a volver solo después que cada uno esté ubicado. No es que vamos a pelear el primer día, después nos devolvemos, no. Hasta ese momento los criterios fueron claros. Entonces llegó Joshua, convocó a los Rubenitas, a los Gaditas, y la media tribu de Manasí les dijo, habéis hecho todo lo que ordenó Moshe, siervo del Señor, y me habéis obedecido en todo lo que he mandado. Desde hace mucho tiempo hasta el día de hoy, no han abandonado a sus hermanos israelitas, sino que han llevado a cabo la misión que el Señor les encomendó. Ahora que Adonai su Elohim les ha dado descanso como lo prometió, regresen a sus hogares. La tierra que Moshe, el siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Josué 22, 1, 4. Resumen, ¿cierto? Cuando realmente consideramos a los demás, los intereses de los demás y no solo los nuestros propios de manera egoísta, ¿cierto? Sino que realmente buscamos que todos ganemos, somos honestos, nos enfocamos en el bien común y no solamente en nosotros mismos y en nadie más, podemos conseguir muchas cosas. Y con el Eterno también muchas veces nuestros padres negociaron y le pidieron muchas cosas o intentaron que Él cambiara de parecer en algo. Y uno diría, pues, pero ¿cómo se les ocurre? Porque obviamente también nuestros padres querían el honor de Dios, honraban a Dios, amaban a Él y le temían a Él. Y lo que ellos pensaban en hacer también era para honrarle a Él. Por lo tanto, cuando le pedían a lo mejor cambia este designio, no es porque quisieran irse en contra de Dios, porque ellos también en sus corazones querían ir a favor de Dios, pero también querían ir a favor de otros. Y en ese momento en que buscamos, en que podemos ir en favor de otros, velar por los intereses de otros, es que logramos tener el corazón de Dios. ¿Qué pasa cuando la gente forma familia? A lo mejor, estando soltero, uno busca lo suyo propio, sus intereses, gasta en uno y ya. Pero cuando uno tiene familia, se tiene que preocupar por otros, amar a otros, velar por otros, por la seguridad de otros y no solo la de uno propio. Cuando uno empieza a velar por los demás, en ese momento también gana parte del corazón de Dios en esto. Y por eso es que el Eterno permite o permitió, y en la Escritura la vemos, que a veces las personas se vayan en contra de su voluntad, porque también en su corazón velaron por el honor de Dios y por el honor y por los intereses de otros, así como Dios también vela por nuestros intereses y por nuestra integridad. No es algo malo decir que no, ni es algo malo decir que sí. Pero si uno dice que no, que sea un no, si decimos que sí, que sea así. Y a veces hay que saber decir no. Hay cosas que uno tiene que saber decirles que no. Y hay cosas que uno tiene que saber decir que sí. Y a veces hay que negociar. Pero dentro de todo, respetémonos, amémonos unos a otros. Que el Eterno nos dé siempre el bien para todos nosotros, el bien común que Él desea para todo su pueblo Israel. Que Él traiga pronto al Mesías, no solo para mí, sino para todos, ¿cierto? Cada uno de nosotros y toda la casa de Israel. Así su voluntad. Amén de amén. Que el Eterno les bendiga a todos. Chao, chao.